Bueno, nos acompaña aquí en estudios el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo está? Le comentaba fuera de cámaras que creo que es la primera vez que lo entrevisto que no hay un tema sobre la mesa de esos que son propios del Ministerio del Interior, que nunca son temas agradables y que por lo general generan un estado de opinión pública complicado. Así que hoy, fuera de ese escenario, aunque siempre pueden aparecer, de hecho hay temas vinculados a cuestiones policiales, de justicia, de seguridad, pero no uno de esos temas tan significativos que se roban la atención y... No hay cercano ahora. No hay cercano, no, claro. Pero, ¿cómo evalúa la situación del Ministerio en este momento, con las cifras que hay sobre la mesa y con el trabajo que se está realizando? Y nosotros cerramos el año, mostrábamos las cifras, había una baja de rapiña en todo el país del 3 con 60 o 70, no me acuerdo, por ciento. Homicidios andaban cercanos al 10%, 9,8%. Los hurtos tenían un pequeño crecimiento, que eran los delitos que monitoreamos siempre. Y decíamos que eso era tendencia, que eso no era una cosa excepcional que marcaba tendencia. Bueno, en lo que va del año, aunque es muy poco, la tendencia se acentúa. Las rapiñas al 22 de febrero, que es lo que tengo del observatorio, supera el 5% la baja, en un mes y medio, un poco más, ¿no? Los homicidios bajan un 4 o 5%. Los homicidios es al 28 de febrero, mes cerrado. A pesar de que hemos tenido un comienzo de año complicado en materia de homicidios. Lo que pasa es que en 2015 y 2016 fue muy alta la cantidad de homicidios. Y este año yo creo que también es alta, pero menos que el año pasado. El año pasado hubo 31 homicidios en marzo. Este año hubo 28. En febrero del año pasado había habido 18, y creo que está uno por abajo. Pero es una baja sobre la baja del año pasado. Y la rapiña también. O sea, es un 5 y algo por ciento en todo el país sobre la baja del año pasado. Tengo los datos policiales que no son los que damos, pues yo los tengo al 28 y los tiene que estudiar el observatorio, pero confirman esa tendencia. Y después lo nuevo es que han bajado los hurtos en todo el país. Todo el país no quiere decir en todos los departamentos. Bajó en Montevideo, bajó en Canelones y bajó en el resto del país un promedio de los 17 departamentos. Y después lo que es significativo es que en todos los destinos turísticos bajó. Bajó en Colonia, bajó en Canelones, bajó en Maldonado, bajó en Rocha. Aún en Rocha, que hubo una movilización que no era de toda Rocha, eran de 3 balnearios o 4 balnearios, que capaz que en esos balnearios hubo un aumento. Pero en porcentaje, porque las poblaciones son distintas, en porcentaje la baja mayor estuvo en Rocha. O sea, el año pasado en Rocha hubo 21 rapiñas, este año hubo 6. Los hurtos son más, pero bajaron como 100 hurtos. No quiere decir que en esos balnearios, que eran La Paloma, La Pedrera, Balizas, no me acuerdo si había alguno más, que hubo quejas, capaz que ahí subió, pero en el conjunto bajó. Pero es un mes, 2 meses. Ahora, en muchas de estas áreas está trabajando el PADO, el programa de alta dedicación operativa, y puede ser una explicación para eso. El PADO está trabajando en Montevideo, en Canelones y el sur de San José. En los otros no trabaja el PADO, pero sí siempre lo hacemos el verano azul, que es un reforzamiento de la seguridad,
pero aún con ese reforzamiento el año pasado, este año estuvo por debajo. Ahora, la pregunta... Creo que se notaba en las entrevistas a turistas, ¿no? Que todos destacaban que era un lugar tranquilo. Sí, y además en el caso que uno conoce, se veía la policía, es decir, se veía que había un operativo y además los vehículos de la Republicana, que tienen un aspecto intimidatorio muchas veces, eso hace que uno sienta que se está vigilando. Pero cuando hablamos de estos temas siempre aparecen distintas perspectivas, porque usted trae las cifras y dice, mire, bajaron las rapiñas, pero si rapiñan en la esquina de mi casa a una vecina, hay 4 manzanas que sienten que en realidad estamos en lo mismo, ¿no? Yo el otro día estuve en un departamento, Tacuarembó estuve, y me preguntaron también, yo dije esto y el periodista me decía, pero la percepción no es esa. Bueno, en el año pasado en Tacuarembó a esa fecha había habido 4 rapiñas. Este año había habido 1. En un mes y medio, 1. Entonces, la percepción no era la del departamento, era lo que uno sigue a través de la prensa. Pero es como usted dice, pueden bajar los homicidios a la mitad, ¿no? Bajar el 50%, no bajó el 10, no el 50%, baja el 50%, pero no desaparece. Y si no desaparece, los familiares o vecinos de alguien que haya sido asesinado iban a decir, bueno, pero no. Y eso es así. Sí, o un caso particularmente tenebroso que tome estado público también genera un impacto muy... Es así, eso, por eso digo que una cosa es la tarea de la policía en tratar de disminuir el delito y otra la percepción. La policía no puede dedicarse a bajar la percepción. La percepción puede bajar si hay una baja sustancial. Por ahora lo que hay es una tendencia a la baja que yo creo que más que notar la baja, lo que la gente puede notar es que hay policía en la calle. ¿Lo nota el delincuente también? Yo creo que lo nota porque estudia continuamente cómo evadir. Y lo que nosotros estamos haciendo desde abril del año pasado es tener un equipo de, digamos, de información táctica que analiza todos los días y a toda hora cómo se mueven para con el PAO seguir el movimiento. Sí, que además es georreferenciado y está vinculado a ese software ese programa que trajeron de Estados Unidos que predice dónde hay mayor tendencia, claro, a que ocurra. Sí, pero eso sirve para actuar. Si uno lo tiene y actúa mecánicamente con lo que dice, eso no funciona. O sea, eso da una perspectiva que la tiene que confirmar, lo tienen que confirmar los analistas todos los días y modificar todos los días. Ahora, esas cifras de mejora o de caída de los delitos más significativos, ¿se da en todas las zonas de Montevideo, del área metropolitana, o responde a algún tipo de operativo especial o de circunstancia especial? La georreferenciación que se hace es de la rapiña. Junto con la rapiña se producen otros delitos. Si la zona de las rapiñas y la zona de los homicidios pueden tocarse. El problema es que, la ventaja, mejor dicho, no el problema, es que afectando esos lugares uno también lleva la baja en otros. Y después que uno trabaje con el PAO en esas zonas no quiere decir que no complemente con otras cosas en otras zonas. Entonces, en general, la rapiña baja en la inmensa mayoría de las sesionales. En las que no baja, no es en un lugar donde existieran demasiadas antes. O sea, baja en donde había muchas. En otras se mantiene más o menos igual o baja un poco. Pero el hecho es que nosotros no estamos midiendo la baja en la zona donde estamos trabajando. En realidad la medimos, es mucho mayor la baja, pero medimos, cuando yo digo estas cifras que doy, es en todo Montevideo. Montevideo es mayor la baja que en 3,9
3,70 del año pasado en todo el país, andaba arriba del 4,5%. No nos referimos a la zona, salvo cuando, a la zona donde está trabajando el pago, salvo cuando hacemos un análisis desglosado, que no lo estoy haciendo en este momento. ¿Sabe que nos escribe Andrés de Colón, del barrio Colón, aquí en Montevideo? Dice: a mí me robaron cosas del patio de mi casa y no me molesté en denunciar. Creo que el trámite es engorroso y no se soluciona nada porque nada aparece, y creo que mucha gente opta por no denunciar por la misma razón. Sí, ¿Qué influencia puede tener esta? No, yo creo que hay quien hace eso. La evidencia es que la gente, al revés, denuncia más que antes, y el trámite era mucho más engorroso que antes, cuando había que estar 3 horas en una comisaría. Ahora puede denunciar por internet, puede denunciar un patrullero que tenga tablet y puede denunciar en la comisaría, y denuncia mucho más rápido que lo que denunciaba antes. Así que si vamos a hacer la comparación de lo engorroso que es y lo engorroso que era, es mucho más fácil denunciar ahora que antes. Por otra parte, cuando, y ha pasado muchas veces, se recupera lo que fue robado, se le devuelve al que lo denunció. El que no lo denunció, no se le devuelve. A veces hay gente que le roban muy poquito y no hace la denuncia, capaz, pero en general el que le roban algo lo denuncia. ¿Sabe que así como vemos que la sensación de inseguridad no cede al mismo tiempo que ceden los delitos, porque hay un componente subjetivo, hay otro elemento en sentido contrario? El otro día recordaba, a raíz de una cuestión ajena a mí, que en los últimos 10 años yo sufrí 3 intentos de copamiento en mi casa. 3 intentos, y siempre con gente dentro, ¿no? Y era un hecho que yo tenía olvidado. Es decir, no, en uno de ellos ni siquiera se hizo la denuncia, pero a mí intentaron coparme 3 veces, y no lo vivo con un... No sé si me explico. Es como que se ha naturalizado determinado tipo de delitos, que a uno le hace recordar lo que transmitían los cariocas, por ejemplo, en la década del 80, que contaban, a mí me ha pasado, que contaban anécdotas de la vida cotidiana y lo tenían como internalizado. Y ahí me di cuenta que también puedo operar en sentido inverso, que nos acostumbramos a vivir en una sociedad donde hay más delitos y que a veces, ya sea que se hace o no la denuncia, lo damos como natural. Bueno, hay estudios que se hacen, el BID los ha hecho, otros organismos lo han hecho, que hay países donde tienen una inseguridad galopante, donde viven con una sensación de inseguridad menor, probablemente por un fenómeno de esos. Pero yo, por ejemplo, en Uruguay la tasa promedio de homicidios es 7,6% cada 100.000 habitantes. 7,6 homicidios cada 100.000 habitantes. En Montevideo, que es la más alta, 10,2 cada 100.000 habitantes. Los uruguayos van a veranear a veces a algunos lugares, por ejemplo Acapulco. La tasa de homicidios en Acapulco es 104 homicidios cada 100.000 habitantes. Playa del Carmen lo mismo. Bahía, 62 homicidios cada 100.000 habitantes. Maceiot, 56 homicidios cada 100.000 habitantes. El más bajo de los lugares turísticos de Brasil, 32 homicidios cada 100.000 habitantes. Muchas veces cuando gente que uno conoce ve que en televisión los turistas dicen: no, este es un país seguro. ¿Cómo va a decir eso? Bueno, comparen la tasa de homicidio de un brasileño de Río de Janeiro, de Porto Alegre, de Bahía, y comparen con lo que hay en Uruguay. Y por eso lo dicen, y por eso eligen este destino. Bien, pero o sea que existe una situación de relatividad que tiene que ver con eso. Por supuesto, pero cuando uno abre la puerta de la casa y va a salir, no dice: qué suerte que no vive en Maceió. No, pero el que viene de allá sí. Y esto va... Acá venimos de acá. No, pero yo lo digo esto en el doble sentido. En el sentido
de que uno también llega un momento, acá también, que dice, bueno, capaz que hace 2 años decía, claro, y claro. ahora lo tiene internalizado más. Te digo porque cuando aparecen estos elementos en un debate público, en una interpelación, dice, Uruguay es el país más seguro de América, o lo que usted dice, Montevideo es la capital menos violenta, todas esas cifras que son reales, no son nuevas en algún caso, pero son reales, la gente dice, pero yo ¿qué culpa tengo que en el resto de América esté peor? Pero Claro. tiene razón, porque nosotros no nos comparamos con el resto de América, nos comparamos con nosotros mismos antes, pero el problema que uno que estudia cómo evoluciona el delito en una región, porque hay un problema que tiene que ver el contexto para explicar nuestra situación también. Entonces nosotros hemos logrado que no se deteriore lo mismo que se está deteriorando el contexto. Cuando ¿Lo hemos logrado, sí? ¿Sabe? Porque estaba pensando, ahora que lo dice, te recuerdo cuando usted advirtió, hace ya unos años, que en el Uruguay se estaban instalando bandas de narcotraficantes operando de una manera que ya no era un lugar de paso hacia Europa o hacia otros destinos de tráfico. Y todos dijimos, debe tener información que... Ahora, el asunto es que algunos años después efectivamente se instalaron. Sí, pero cuando yo digo que no se instaló en la medida que en el resto están instalados las bandas, los cárteles, acá sí. No. Acá el problema que tenemos, y es importante, es el problema que estamos atacando ahora, es el microtráfico, el narcomenudeo, eso es lo que estamos atacando. Hay países, al lado, Argentina, Brasil, están atacando los grandes cárteles que trafican hacia Europa, hacia Estados Unidos, que cultivan, que producen. Nosotros no tenemos producción. El tráfico hacia Estados Unidos, hacia Europa, es absolutamente marginal, es cuando le falla en otro lado. El problema es que esto existió en Uruguay, hubo, no como ruta central, sino como ruta alternativa. Y cuando esto lo hacían, pagaban en especie, y los que pagaban en especie creaban un mercado interno. Ese mercado lo tenemos, nosotros tenemos ese problema. Pero cuando algunos dicen que los van a correr de México, de Colombia, y se van a venir para acá, no se van a venir para acá. Porque acá no tienen la posibilidad de producción como la tienen en Colombia o en México, y no tienen la frontera con Estados Unidos al lado. Entonces acá el negocio que hay... Y la cercanía con Paraguay, con Bolivia. Bueno, ¿no? ahí la cercanía con Paraguay, con Bolivia... Así, la Argentina también. La coca que entra muchas veces viene de Perú, y no de... Pero ahí el negocio es meter acá y vender acá y generar un mercado acá. Y ese es el problema que tenemos. O sea, los delitos de los que estamos hablando, el hurto, el hurto chico además, el hurto del tipo que está sacado y que tiene que consumir y roba 100 pesos. Y otros no tan chicos, y los homicidios por problemas entre delincuentes, están vinculados a eso, están vinculados al narcomenudeo, al microtráfico, no al gran tráfico. Ahora, cada tanto se trabaja en la pista o cae algún narcotraficante complicado, pero por lo menos en términos regionales. Para meterlo acá. Y para sacarlo del país puede ser, porque funciona como alternativa, pero no, yo creo que en otro momento fue más grande. Creo que el gran golpe grande fue cuando en el Santa Lucía se agarró un yate con 2 toneladas de cocaína o algo más, que era para llevar hacia un barco en alta mar, que ese sí iba a ser, bueno, que estaba al frente de eso está detenido, está privado de libertad. Ha habido otros intentos, hubo una empresa con productos agropecuarios que vendía a Alemania elevadores usados y tenía todo un sistema en los tanques que llevaban líquidos, tenían cocaína y fueron agarrados. Ha habido otro, y es probable que haya otros, pero en el grado
de crear un cártel. No, acá lo que hay son peleas por el territorio, para vender en ese territorio, y eso nos provoca los problemas. Ahora, ¿es porque no hay, porque no están, o porque todavía no los vamos a buscar, no los perseguimos, no tiene el Estado, ¿no?, los elementos, las herramientas como para detectar ese... No, nosotros tenemos presos en las cárceles nuestras, tipos vinculados a los cárteles más grandes. Acá tenemos colombianos, sí, mexicanos, españoles, rumanos, serbios, argentinos, brasileños, tenemos de todo, africanos, que están vinculados, polacos que trabajan para la mafia rusa, ya han sido detectados. El problema es que cuando se los detecta y bueno, están detenidos, no se han podido establecer como... Es más, el que estaba, y está detenido ahora, que era uno de los cárteles más grandes del mundo, no estaba actuando acá, estaba huido de su país. Y está reclamado por Estados Unidos. Porque Uruguay es un país tranquilo también a nivel de... Sí, porque se ha ido a Argentina, claro, y Argentina vino a veranear a Uruguay, le pareció mucho más tranquilo y se quedó acá. Y es un hombre que acá no ha hecho mucha cosa. Sí está requerido, está pedida la extradición por Estados Unidos y por México. Hay zonas donde la policía no entra, ministro. Casi que se lo iba a decir como una afirmación, pero le doy la chance de que no me lo diga como una afirmación, porque entrar bueno, entra. Se lo digo como una pregunta, entonces, porque yo soy adivino, a muchos televidentes decir, ¿qué dice que no hay si acá en mi barrio esto está en manos de fulano, mengano, sutano? Yo creo que la policía cuando quiere entrar, entra donde quiere. Y no entra como cuando en Brasil tenían que entrar a la favela y entraron con unos blindados parecido a lo que tenemos nosotros, tuvieron que salir y entrar con blindados de la Armada porque manejaban armas de guerra. ¿Pero acá entra? Acá entra en todos lados. El otro día hubo un delincuente muerto, un enfrentamiento, justamente en uno de los lugares que dicen que la policía no entra. Y no fue a buscar a él, fue a buscar a un sospechoso de homicidio, y cuando entró, la agarraron a tiros, eso es cierto, la policía, pero la policía enfrentó a los que detuvo a 2, hirió a 1 y entró. Y entrate. Esto yo lo he conversado con gente de Brasil cuando acá decían que el Marconi era una favela. Recién había entrado al ministerio, recién. Y estaba ocupado el Marconi por los coraceros. Entonces la prensa ponía al Marconi una favela. Yo recién entraba al ministerio y me preguntaron eso. No, para mí no, la favela es muy distinto. Y justo me toca ir a Brasil a una feria de seguridad y convivencia que tenía charlas de expertos. Un experto era el secretario de Seguridad de Río de Janeiro. Me lo presentaron, dio una charla muy importante, cómo evolucionó la favela, y cuando termina, digo, porque en Uruguay se dice que tal barrio es una favela. Él lo conocía porque tenía familiares en Uruguay. No, mire, ustedes el problema lo tienen en la periferia de Montevideo, nosotros lo tenemos en el centro. Los morros están en el centro de la ciudad. Ustedes lo tienen, el problema llano, nosotros lo tenemos en la altura. Esto es algo que se generó en Brasil esto me lo decía hace 7 años, 6 años, él me decía hace más de 30 años en aquel momento, cuando había en cárceles presos políticos que abandonaron la política y presos comunes que formaron una conjunción delictiva, se instalaron en la favela y nosotros no lo supimos combatir, lo dejamos crecer. Y hoy, bueno, tienen armas de guerra, ustedes están como nosotros hace 25, 30 años. De acuerdo, el asunto es que, como en tantas otras cosas vinculadas a la seguridad, no se termine viniendo también eso para acá. Porque muchas cosas que pasaban en Río hace 30 años, decía, eso en Uruguay nunca va a pasar, y pasó. Bueno, pero yo lo que le decía al principio es que en Uruguay no hay producción. En Uruguay no tienen acceso rápido a determinados mercados importantes. Lo que tiene es un mercado interno de microtráfico
que es limitado. A mí no me parece que Claro, gente tan atractivo que de como las favelas o de las ciudades brasileñas tan grandes vengan a hacer negocio en un mercado tan chico. Esto es un negocio para nacionales que tienen una escala diferente de las cosas. Que se venga gente de los grandes cárteles de Colombia, de México, grupo de Brasil, de Argentina, Santa Fe, de Rosario, se vengan, no lo veo, yo no lo veo. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con el ministro Eduardo Bonomi. Tenemos más preguntas que plantearon ustedes. Ya venimos.